Hablamos con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Ministro, todo el equipo de Majul 107.9 para el Observador 107.9 saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Bien, tardes. ministro. Yo a veces lo miro, usted debe estar un poco cansado, ¿no? De tanto ida y venida, ¿no? Con la ley bases, Bueno, ahora lo que pasó, porque obviamente nosotros le tenemos que preguntar por la colisión y el descarrilamiento de la línea San Martín, con tanta información para procesar y absorber. Pero si no le parece mal, empiezo entonces por lo de más actualidad. ¿Cuál es la primera lectura que hacen sobre la coalición y el descarrilamiento de un tren de la línea San Martín, ministro? Bueno, me parece que yo no puedo decir más de lo que dijo el secretario de Transporte, que es un tema que está en investigación. Están atendiendo primero las urgencias con la gente que estuvo lastimada, herida, etcétera. Y la revisión técnica es algo que tiene que hacerse, no es algo que yo pueda decirle ahora en un segundo, ¿no? Tenemos que esperar un poco los dictámenes. Está claro que la situación de los ferrocarriles en general no es buena, así que habrá que analizarlo, ¿no? Ministro, este tipo de cuestiones, para ir a un análisis un poco más profundo, genera una serie de interrogantes, ¿no? Por un lado, el gobierno está, bueno, tratando de ordenar las cuentas públicas, que evidentemente son un desastre. Es muy probable que lo que pasó acá tenga sea una consecuencia directa de los años y años de abandono y de mala gestión, ¿eh? Yo no recuerdo finalmente si la empresa Trenes Argentinos quedó en la lista de las a privatizar. Discúlpenme mi falta de memoria o mi ignorancia, pero también esto tiene que ver con el deterioro de muchos años, ¿no? Sin duda, yo creo que la necesidad de participación de capital y control privado en todo esto es importante, ¿no? Está a las claras que la situación de los ferrocarriles en general es mala, por el servicio que se presta, por las cuestiones de seguridad, etcétera. Es un tema que tenemos que rever los argentinos, el estado de la vía, el estado de la señalización. Uno lo viene escuchando esto desde hace muchos años, ¿no? Así que no es un tema nuevo. No puedo hablar específicamente sobre el tema porque no tengo la información. La verdad que he estado hoy en otros temas No, que me le hacen imagino. más a mi labor, ¿no? Ministro, ¿me puede recordar si la empresa que nuclea a los trenes argentinos, entre otras, también quedó como una de las posibles a privatizar? A ver, creo que estaba entre una de las empresas a privatizar o a participación de capital privado. No sé finalmente ahora cómo, en este momento, cómo está en el anexo de la ley, no lo recuerdo ahora. Muy bien, ahora lo revisamos, Gustavo, después Sí, cuando claro. podamos, por favor. Disculpen mi falta de información que como periodista debería tener. ¿Cómo están las negociaciones? ¿Es probable que se apruebe en general la ley bases y el capítulo fiscal y se discutan algunos artículos en particular, por lo cual van a volver a diputados? Bueno, estamos en ese debate, en ese trámite, ¿no? Yo diría que hay un acuerdo como para aprobar la ley en general, con algunas modificaciones que todavía no están terminadas de redactar, de consensuar, etcétera, ¿no? Así que también en esto tenemos que tener un poquito de paciencia hasta la semana próxima en el que se reúna nuevamente la comisión para analizarla, ¿no? ¿Qué le pareció el faltazo, supongo que por el paro, de los senadores de Unión por la Patria, ministro Guillermo Francos? No, bueno, a mí yo creo que la intención de una parte importante de Unión por la Patria es trabar y obstaculizar el tratamiento de la ley, ¿no? No me extraña. Yo creo que el tema del paro habrá sido un ingrediente más para colaborar a esa estrategia. Pero bueno, trataremos igual de sortearlo, ¿no? O sea, uno tiene que ir sorteando en el camino todos los obstáculos que van poniendo quienes no quieren generar un proceso de cambio y transformación en la Argentina, ¿no? Evidentemente no van a poder ser aprobadas las leyes antes del pacto del 25 de mayo en la provincia de Córdoba, que yo supongo que seguirá vigente. No, a ver, yo no quiero decirle que no, Luis, porque la verdad es que la intención es que podamos tener la ley aprobada en el Senado en general, y si tiene algunas reformas
la media sanción de diputados tendrá que ir nuevamente a diputados, pero ya con la aprobación en general, ¿no? Con lo cual yo tengo la aspiración de que eso pueda ser tratado entre esta semana que viene y la siguiente, ¿no? Ahí estuvimos revisando la información, Gustavo Noriega estuvo revisando la información y la empresa que nuclea los trenes argentinos está en la lista de la ser pasible. Sí, efectivamente está. Está en la lista de ser pasibles para la privatización. Así estaba, lo que pasa es que como después hubo algunos cambios sobre algunas que tenían privatización total, parcial, concesión, etcétera, no recuerdo bien finalmente en cuál de los dos anexos, había quedado. Está en el segundo paquete, así se llama. En el segundo, exactamente. Bueno, ministro, ¿dónde las coincidencias ya más o menos las sabemos dónde están? ¿Dónde están las disidencias? ¿En qué punto se está discutiendo más? Tanto en ley bases como en pacto fiscal. Me parece que hay diferencias en algunos aspectos de la ley base con respecto al ley y a la protección de la industria nacional, que algunos creen que no está contemplada dentro de la ley. Hay una cuestión de interpretación de algunos artículos y hay algunos que quieren proponer o que proponen alguna reforma, una modificación sobre eso para clarificarlo. Y después también en cuanto a la ley, a las reformas fiscales, hay un grupo de gobernadores, que son los gobernadores patagónicos en general, que quiere que se tenga en cuenta la situación particular de los trabajadores de la Patagonia para el impuesto a las ganancias, ¿no? Entonces son dos de los temas, yo diría, más importantes que están en conversación y en discusión en este momento, ¿no? ¿Y es posible que se modifique para algunas provincias específicas el límite del impuesto a las ganancias? Si se plantea y se obtienen las mayorías para aprobarlo, estos son decisiones que tiene el Senado, ¿no? O sea, nosotros hicimos una propuesta y esa propuesta tuvo modificaciones en diputados. Después fue aprobada, se le dio media sanción en diputado, va al Senado y el Senado tiene otra propuesta para hacer. Habrá que ver si esas propuestas obtienen mayoría y después considerar si la Cámara de Diputados las aprueba o no. Este es el trámite parlamentario habitual, ¿no? Nosotros teníamos una propuesta de ley inicial que llegó hasta aquí. Bueno, de aquí en adelante trataremos de obtener su aprobación en los aspectos, por lo menos en los aspectos que son más relevantes y los que hacen al futuro del crecimiento de la actividad económica en la Argentina, sobre todo, ¿no? ¿Y para la aprobación en general tienen los votos asegurados o todavía están conversando? Nosotros estamos conversando todo el tiempo, creemos que hay mayoría para su aprobación. Ministro, leo una lectura que probablemente no sea, seguro que no es la verdad, será una mirada, y usted me corregirá o me ampliará esta idea. Se sentaron con algunos sindicalistas hace un tiempo, entre otras cosas, para discutir parte de la ley bases. Estuvieron en la Casa Rosada, creo que estuvo usted, entiendo que estuvo usted, Santiago Caputo, creo que también estaba Pose ahí, incluso estaba Hugo Moyano, y salió la propuesta de reforma laboral que posible, ¿no? Si a mí me preguntan, yo no soy importante, pero qué sé yo hubiera planteado, hubiera hecho mucho más fuerte contra las cajas de los sindicatos que lo hacen privilegiados y que los hacen dueños de un poder permanente. Salen de esa reunión y después plantean un paro y siguen adelante con el paro, más allá de que me gustaría su lectura de cómo cree que resultó el paro. ¿Usted comparte esa mirada o por favor, lo escucho, si es complementaria o es Luis, contraria? Yo diría que para ser muy claros en esto, en esa reunión que tuvimos con la CGT, que fue con varios integrantes, digamos, ¿no? Conversamos sobre distintos aspectos. En ese momento se estaban tratando algunos convenios colectivos, había algunas diferencias en algunos, tratamos un poco unos temas particulares y hablamos un poco en general de la necesidad de algunas reformas y quedamos en seguir avanzando en la conversación, etcétera, pero no es que ahí resolvimos algunos temas vinculados a la reforma. Después surgió esto que al día siguiente de esa reunión la CGT convocó a un paro, lo que nos sorprendió, pero las reformas que vinieron no fueron acordadas con la CGT, fueron reformas que se propusieron en la Cámara de Diputados cuando se trató la ley bases, ¿no? Así que digamos que por supuesto que esas reformas abarcan algunos de los temas que estaban previstos en el decreto, en el DNU 70, no todos, y bueno, y es un avance, si se aprueba finalmente en el Senado,
pero no creo que en eso haya una discusión con los gremios, porque son reformas, digamos, que van a generar, al contrario, van a generar más empleo, más formalidad en lo que es hoy el trabajo informal, así que ahí no creo que haya demasiada diferencia, ¿no? Por lo tanto, me parece que el paro fue más un paro de características políticas que un paro contra esa, específicamente contra esa reforma, porque todavía no estaban incluidas en la media sanción, ¿cierto? Entonces, como conclusión del paro de ayer, yo diría que me parece que fue negativo en el sentido de que utilizar la fuerza para imponerle a los trabajadores un cese laboral ese día, porque en definitiva fue eso, ¿no? O sea, utilizaron el transporte como medio de coerción para que la gente no pudiera ir a trabajar. Yo le decía hoy a un colega a ustedes que el gran desafío sería que convoquen un paro sin paro de transporte, para ver si la gente decide hacer paro o decide trabajar, ¿no? Entonces, me parece que no un paro coercitivo como es este, donde se la obliga a la gente a no poder llegar al trabajo, no puede medirse en términos de resultados como victoria del sector sindical, ¿no? Bueno, fuerte la palabra coercitivo, ¿no? Bueno, ¿qué es coercitivo? Porque si no tienen medios de transporte, usted lo está coaccionando para que no vaya a trabajar, porque no le da el medio de transporte, ¿no? Y los transportes que sí se pudieron utilizar fueron también coercitivamente obligados a parar porque le rompieron los vidrios, le pincharon la goma, etcétera, estas cosas patoteriles que a veces tienen algunos dirigentes gremiales que no tienen ninguna justificación, ¿no? Pero bueno, es así. A veces hay algunos dirigentes gremiales que actúan como barra bravas y no como representantes serios de los trabajadores, ¿no? Usted como ministro del Interior, ¿qué caracterización política hace de parte de la oposición? Digo, los que patean para adelante la ley de bases, no quieren que salga, se oponen, hacen un paro por eso. ¿Usted cree que están defendiendo sus ideas o que no lo quieren dejar gobernar a Milei o un nuevo gobierno? Bueno, yo creo que fundamentalmente es un intento de obstrucción a un gobierno que, primero que lo sorprendió porque nunca esperaron, porque no entendieron a la gente, ¿no? No entendieron al pueblo argentino. El pueblo quería claramente un cambio y los dirigentes que hoy obstruyen no lo entendieron al pueblo que quería el cambio, ¿no? En realidad lo querían cambiar a ellos. Entonces, como pasó eso, como fue tan brutal la expresión popular en la elección, en el sentido de decir basta de esto, cambiemos esto, creo que de ahí nace como reacción ese intento permanente de obstruir la posibilidad de un gobierno de llevar adelante el proceso de transformación, ¿no? Porque en definitiva lo que es increíble es que en 5 meses de gobierno que se cumplen hoy no hayamos obtenido la sanción de una ley que sea considerado como un instrumento para gobernar, ni y al mismo tiempo ya hayamos sufrido 2 paros decretados por la CGT, ¿no? O sea, me parece que es claramente una intención de obstruir a un cambio que el pueblo votó y al que el pueblo argentino está sosteniendo, ¿no? Lea el análisis de estado de opinión pública que lea, está claro que entre el 54-55% de los argentinos está apoyando, pese a los sufrimientos que tiene, pese a las dificultades que enfrenta, está apoyando al gobierno del presidente Milei, ¿no? Ahora, ministro, cuando ustedes de alguna manera arreglaron con la CGT la modificación de la propuesta de reforma laboral, ¿esperaban tener un paro a la semana de esa decisión? No, de vuelta. No, nosotros no arreglamos con la CGT una propuesta de reforma laboral. Nosotros conversamos con la CGT, iniciamos una conversación que después quedó trunca al día siguiente, un poco inexplicablemente, ¿no? Porque habíamos abierto una mesa de diálogo que en ese momento, al día siguiente, quedó sin efecto, aparentemente, ¿no? Porque decretaron un paro de una manera sorpresiva. Entonces, yo creo que yo nunca cierro las puertas del diálogo y la conversación, porque me parece que hay que siempre escuchar y mantener abierta
la posibilidad de diálogo, pero uno dialoga con quien quiere dialogar también, ¿no? Y a veces uno se encuentra con algunos dirigentes que expresan una posición tan extrema y tan violento también, que es muy difícil entablar un diálogo constructivo, ¿no? Déjeme hacer la última pregunta por mi parte, ministro, y agradeciéndole el tiempo que nos dedicó. En algún momento el presidente Milei, en marzo, con la apertura de las sesiones ordinarias, planteó la idea de un paquete anticasta que incluía, entre otras cosas, la abolición de las jubilaciones de privilegio y algunas otras cuestiones que incluso creo que atravesaban también la vida sindical. ¿Lo van a mandar en su momento? ¿Lo pueden mandar ahora mismo? ¿Están esperando que se apruebe la ley base? ¿Cuál es la estrategia? No, yo creo que nosotros primero queremos aprobar esta ley y por supuesto que hay varios temas que tenemos pendientes para tratar con los argentinos en general, porque sentimos que parte del mandato popular de transformación y de cambio que eligió a nuestro gobierno el año pasado, y entre ellos sí, esto que se llama ley anticasta, que es una ley de reforma del sistema electoral, de reforma de los partidos políticos, de reforma del sistema gremial. Todos estos temas son temas que a la gente en general le preocupa, le importa, y que cree que la sociedad del futuro, la Argentina, tiene que tener parámetros distintos a los que han signado el fracaso de todos estos años pasados, ¿no? Perdón, le dije que era la última, pero fue una mentira piadosa, es la anteúltima. Le quiero preguntar por la economía. En este contexto, la última vez que Milei habló de economía, las últimas veces, bueno, lo estuvimos preguntando acá, que vino gentilmente cuando se cumplió el año de la radio, y él dijo cosas así como, en algún momento, en los próximos meses, no sé, la economía va a crecer como, perdón que lo repita, como pedo de buzo, y otra declaración tajante fue que los salarios le estaban ganando la inflación. Porque hay como un cierto desacople, ¿no?, entre la expectativa, lo que puede suceder, el deseo y lo que está pasando ahora. ¿Cuál es su mirada? Bueno, yo creo que están comenzando a aparecer indicadores que hablan sobre una reactivación de la economía, que es incipiente todavía, pero que se está empezando a notar. Yo creo que la caída de la inflación es un índice que se va viendo mes a mes y que seguramente los meses venideros va a ser cada vez más notoria y más impactante. Y eso hace que los incrementos de salarios empiecen a ganar la inflación, ¿no? Entonces, me parece que cuando uno mira, por ejemplo, indicadores como la repercusión que tuvo la apertura de los créditos hipotecarios en muchas entidades bancarias, se da cuenta que hay una enorme posibilidad de que el crédito sea un gran motor de la economía en estas circunstancias. El crédito para las personas, el crédito para las pymes, va a generar un crecimiento rápidamente, porque el Estado se salió del mercado financiero y no está tomando deuda, con lo cual los bancos hoy tienen cantidades de una liquidez tan grande que va a ser el gran motor del crecimiento de la economía argentina y de una mejoría que los argentinos van a comenzar a sentir en los próximos meses, ¿no? ¿Y confían que el próximo índice de inflación dé por debajo de los 2 dígitos? Y confiamos, vamos a ver, pero confiamos. Bien, siempre prudente. Confiamos, Luis, sobre todo en el camino elegido, en cuál es el norte, en mantener el equilibrio fiscal controlado, de modo que con esos parámetros creemos que las consecuencias en la economía tienen que ser claras y que la inflación va a seguir bajando mes a mes. Ministro del Interior, Guillermo Franco, gracias por el tiempo que nos dedicó, ¿eh? Gracias, Luis. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, ahí está. Lo paseamos por casi toda la agenda, ¿no? Sí. De actualidad. Por ahí no